Hola, ¿cómo están? Soy Livio Álvarez, otra vez aquí junto con ustedes desarrollando el octavo video relacionado a los talleres de lectura. En esta oportunidad vamos a trabajar un tema muy importante relacionado a los niveles de la lectura y la competencia 8, lee diversos tipos de texto en su lengua materna del Currículum Nacional de la Educación Básica Regular. Para abordar estos dos temas, primero vamos a abordar los niveles de la lectura y segundo la competencia 8 y finalmente vamos a hacer una juntura entre ambos y vamos a explicar cuál es la relación que tienen estos dos elementos. Como podemos apreciar, los niveles de la lectura, según David Cooper en su libro titulado Cómo mejorar la comprensión lectora, y es harto difundido, los niveles de la lectura son tres, podemos ver en cada escalón. Escalón 1 celeste, nivel literal; escalón 2 verde, nivel inferencial; y el tercero, el nivel crítico. Como podemos darnos cuenta, la diferencia entre cada uno de los escalones es básicamente el manejo de la información. ¿Qué quiere decir? Que el nivel literal va a trabajar con la información explícita, es decir, con la información expuesta en el texto, que está en el texto, como antiguamente nos decían, al pie de la letra. Mientras que el nivel inferencial se aboca más al manejo de la información implícita, lo que significa que no te va a pedir una pregunta de este nivel, por ejemplo, no te va a pedir un dato expuesto literalmente o explícitamente, sino valiéndose de ese dato explícito va a llegar a una conclusión, a una deducción en el nivel inferencial. Entonces eso es la primera gran diferencia que tenemos que darnos cuenta los maestros al manejar la lectura. Significa que va a haber preguntas o ítem del nivel literal, el cual te van a hacer preguntas de lo que está en el texto, y va a haber preguntas de lo que está en el nivel inferencial o implícito. Ahora bien, un tercer elemento tenemos el nivel crítico. El nivel crítico, o también juicio valorativo o nivel valorativo también le menciona, es un tercer elemento, un tercer nivel donde se hace uso de la información explícita, del literal, se hace uso de la información implícita, pero se valora más la postura del lector, la postura que tiene la persona que ha leído con respecto a la tesis o al sustento que te da el autor. Y de esta forma estaríamos viendo que son tres diferentes niveles y son tres diferentes puntos de vista y son diferentes manejos de la información. Por otro lado, las capacidades de la competencia 8. El Currículum Nacional menciona una competencia muy interesante, como les mencioné en los videos anteriores, que a comprensión lectora o comprensión de textos, el currículum le llama lee diversos tipos de texto en su lengua materna. Esta competencia 8, como aquí se titula, tiene a su vez tres capacidades. La primera capacidad en celeste se llama obtiene información del texto escrito. La segunda capacidad se llama infiere e interpreta la información del texto. Y la tercera se denomina reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Ahora bien, analicemos cada una de las partes que tiene esta competencia. Y la competencia, como mencionamos, se divide en capacidades. Tenemos entonces tres capacidades. La primera es básicamente el hecho que el estudiante localice y seleccione la información explícita en textos escritos con un propósito específico. Significa que esta primera capacidad lo que hace es trabajar con el estudiante la localización y selección de información literal, de información expuesta en el texto, de información al pie de la letra. Cosa curiosa está ocurriendo ya en tu mente cuando ya vas comparando con la vista anterior que hemos hecho. Interesante. Ahora bien, en el nivel inferencial o la capacidad infiere e interpreta, el estudiante establece relaciones entre la información explícita e implícita de este para deducir una nueva información o complementar los vacíos del texto escrito.
Como podernos darnos cuenta, esta capacidad infiere e interpreta, lo que busca es básicamente llegar a una conclusión, llegar a una deducción. En otras palabras, inferir o interpretar la información implícita. La capacidad número 3 reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Vamos a leer qué es lo que dice el currículo al respecto. Dice: el estudiante compara y contrasta aspectos formales y de contenido del texto con la experiencia, el conocimiento formal del lector y diversas fuentes de información. Asimismo, emite una opinión personal sobre aspectos formales, estéticos, contenido del texto. ¿Qué significa esto? Significa que en esta capacidad lo que se va a trabajar con el estudiante es la opinión personal. ¿Qué opinión tiene el lector o el estudiante con respecto al contenido que ha leído, o a la forma o al contexto de ese texto que ha leído? De esta manera, el currículo nacional nos propone, dentro de la competencia 8, lee diversos tipos de texto, 3 capacidades: obtiene información, infiere, interpreta, y número 3, reflexiona y evalúa. Ahora bien, si unimos ambas miradas, vamos a encontrar este gráfico, que los niveles de lectura que trabaja la información explícita están perfectamente correlacionadas con la primera capacidad, obtiene información del texto escrito. Significa que el maestro de comunicación, tanto de primaria como de secundaria, al trabajar la capacidad obtiene información, porque eso es lo que me va a proponer la parte curricular al momento de hacer la planificación. Me va a decir cómo usted trabaja la capacidad obtiene información. Entonces tengo que darme cuenta que esta capacidad obtiene información del texto escrito, va a trabajar perfectamente con el nivel literal. Lo que significa, nuevamente, que al trabajar la primera capacidad obtiene información, yo en el aula tengo que trabajar patrones del nivel literal, es decir, el manejo de la información explícita, el manejo de la información expuesta en la lectura o en el texto. Interesante. Pasemos al nivel inferencial. Cuando unimos el nivel inferencial con la capacidad 2, infiere o interpreta, vamos a darnos cuenta ese mismo fenómeno que está relacionado. El nivel inferencial está relacionado con la capacidad infiere, lo que significa, al igual que la primera capacidad, al trabajar esta segunda capacidad, tengo que los desempeños que están en esta segunda capacidad tiene que centrarse en el manejo o el dominio de la información implícita bajo los cánones del nivel inferencial. Qué interesante. Ahora bien, vamos con la capacidad número 3. La capacidad número 3 reflexiona y evalúa. Va a trabajar igual con el nivel crítico. Significa, nuevamente explicando, que los desempeños que están al interior de la capacidad reflexiona y evalúa van a trabajarse buscando la postura del autor, la opinión o la postura del lector sobre la base de lo dicho en la lectura por el autor. Como podemos darnos cuenta, resulta interesante relacionar los niveles de la lectura y la competencia 8 con sus 3 capacidades. Lo que esta mirada de este video lo que me da es básicamente para poder yo trabajar a nivel de planificación. Y es que sucede cuando uno entrena la lectura, lo que tienes que saber es planificar tanto la capacidad obtiene y la capacidad infiere y reflexiona. Esa planificación luego se va a llevar a una sesión, y esa sesión es lo que se va a trabajar las actividades de la lectura, las actividades de aprendizaje relacionado a la lectura. Y estas capacidades no se debe de perder de vista, teniendo los patrones de los niveles de la lectura y el manejo de la información para cada capacidad. Entonces, aquí resulta muy importante el hecho de que ahora empecemos nuestra primera práctica. Y nuestra primera práctica es eso: diferenciar por un lado el manejo
este es nuestro primer taller, el manejo de la información explícita e implícita, así como la postura del lector. Y por otro lado, otro taller para diferenciar los desempeños que se encuentran al interior de obtiene información y al interior de infiere y de reflexiona. El cual al término de estos dos talleres vamos a tener una mirada panorámica de lo que es planificación curricular y vamos a tener la teoría textual fusionándose perfectamente en ella.